Estoy contento de encontrarme nuevamente con ustedes y les doy la bienvenida a este espacio que dedicamos juntos a estudiar la palabra del Señor. Como ya saben, estamos en el Evangelio de Marcos, si bien nos hemos apartado un poquito en las últimas sesiones porque nos surgió aquí en estos primeros versículos del capítulo 1, nos surgió un concepto realmente muy importante, tenía que ver con el reino de Dios, un concepto amplísimo que ocupa toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Y bueno, pues nos hemos detenido a hacer algunas consideraciones fuera del Evangelio de Marcos. Pero no pasa nada, no tenemos prisa y esto nos ayuda a entender mejor qué era lo que nuestro Señor Jesucristo quería decir cuando se refería al reino de Dios. Bueno, seguimos entonces en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Hoy tenemos que avanzar un poco más, pero vamos a volver a leer, ya sé que los hemos leído en las sesiones anteriores, pero vamos a volver a leerlo, para nosotros siempre es bueno arrancar en la palabra de Dios. Dice así, capítulo 1 de Marcos, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, lo que el Señor Jesucristo estaba predicando era el evangelio del reino de Dios, nos lo acaba de decir aquí. Y ese reino de Dios se había acercado porque el mismo Rey, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, había descendido del cielo, se había hecho un hombre y había venido a habitar entre los hombres. Y él mismo en persona iba a instaurar, a poner los fundamentos, las bases del reino de Dios. Bueno, esto es lo que él predicaba, pero él dice que predicaba el evangelio del reino de Dios. Como ustedes saben, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias aquí se relacionan con el reino de Dios. El evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. ¿En qué consisten esas buenas noticias del reino de Dios que Jesús predicaba? Bueno, pues básicamente que Dios estaba invitando, por medio de su propio Hijo, invitándonos a todas las personas, a los hombres pecadores, invitándonos a formar parte de ese reino. Y esto es una buena noticia, qué duda cabe, porque lo lógico habría sido que Dios, una vez que el hombre se rebeló contra él y pidió su autonomía y su independencia, pues que Dios simplemente le hubiera juzgado, nos hubiera castigado, nos hubiera borrado de la faz de la tierra, lo que hubiera hecho estaría bien, porque habíamos perdido todos los derechos, todos los privilegios que pudiéramos tener. Pero la buena noticia del Evangelio es precisamente esta, que Dios no nos va a dar lo que nos merecemos, sino que en su gracia, en su amor inmerecido hacia nosotros, pues nos invita a formar parte de su reino, ese reino glorioso del que hemos tenido ocasión de hablar en nuestras sesiones anteriores, ese reino que en las diferentes etapas se va manifestando cada vez con mayor claridad hasta ese momento, hasta el clímax, cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente a este mundo a reinar y a sentarse en el trono que solamente le corresponde a Él de forma legítima. Y Él nos invita a formar parte de ese reino, nos da esta esperanza en cuanto al futuro. Ahora bien, ahora nos falta todavía pues considerar cuáles son los requisitos para entrar en ese reino. Y vamos a ver que son básicamente dos y que no son cosas imposibles para ningún ser humano, están al alcance de cualquiera de nosotros. ¿Cuáles son estos dos requisitos? Pues lo acabamos de leer. El reino de Dios se ha acercado y el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos requisitos, por lo tanto, arrepentimiento y fe. Creed en el Evangelio. Era lógico, por otro lado, y coherente, que esta relación perdida que el hombre tenía con Dios, estropeada desde los mismos albores de la creación, cuando Adán y Eva decidieron separarse de Dios, pues es coherente, razonable, como digo, pues que el hombre fuera tenido en cuenta
de cara a regresar, a volver a entrar en este reino. Y esto es precisamente lo que vamos a considerar ahora, que Dios nos busca con la intención de invitarnos a entrar, pero el ser humano, cada hombre, cada mujer, tiene que tomar una decisión, tiene que hacer algo. Y esto que tiene que hacer es lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos viendo aquí. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Ahora, hoy en nuestra siguiente sesión vamos a dedicar 2 sesiones al primero de estos 2 conceptos, al arrepentimiento. Esto es algo que Dios, en su soberanía, es una de las condiciones que Él pone a las personas para entrar en el reino de Dios. Dios es soberano, Él establece las condiciones. No es ningún predicador, no es ningún hombre, nadie. Nada más que Dios es el único que puede poner condiciones. Y las condiciones son estas, el arrepentimiento. Ahora, empezando, notando bien lo que el Señor está diciendo, la forma en la que Él se está expresando, el arrepentimiento aquí es un mandamiento de Dios. Él lo expresó como un imperativo, arrepentíos. Es algo que el ser humano debe hacer, es un mandamiento de Dios. Es como el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio, arrepentíos. Pero es la misma forma en la que lo hicieron también los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 17:30, pues allí nos encontramos con el apóstol Pablo predicando en Atenas, y hay un versículo importante que vamos a leer inmediatamente. Dice allí, Hechos de los Apóstoles 17 y el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjense cómo se expresa, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios. Lo que viene a dejar claro es que nuestro Señor Jesucristo es el Rey y por lo tanto tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Esto es sencillo de entender. Si en el ámbito terrenal, cuando un emperador romano pues era coronado como rey, no invitaba a sus súbditos, a los súbditos de su reino, para que si les parecía bien aceptaran su autoridad, pero en fin, lo dejaba a su criterio, a su libre elección. No, el César exigiría de todos ellos sumisión y lealtad. No podría ser de otra manera. Entonces, si esto es lo que hacía un emperador romano y sus demandas eran absolutas, ¿cuánto más el mismo Rey del cielo venido a este mundo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, tiene el derecho de decirle a las personas arrepentíos? Pues claro, es lógico, es lógico. Así que si vamos a predicar el Evangelio tal como Cristo lo hizo y como sus apóstoles lo hicieron, tendremos que mandar a las personas en el nombre de Dios que se arrepientan. No es algo opcional que el hombre pueda aceptar o rechazar a su gusto. No, no. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No sé dónde está usted viviendo, desde dónde nos acompaña, pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por lo tanto, como el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo tiene graves consecuencias, como ocurre con cualquier mandamiento que desobedezcamos de la ley de Dios. Las palabras del Señor fueron claras en Lucas capítulo 13 y el versículo 3, allí hay un versículo también importante, Lucas 13:3, dice el Señor Jesucristo, os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estaba hablando de la desgracia que había ocurrido a unos galileos, pero al final dice, ¿por qué? Le preguntan los discípulos, ¿por qué a aquellos les pasó aquella cosa tan grave? Y el Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, es serio desobedecer el mandamiento de Dios de no arrepentirse. Pereceremos. ¿Y a qué se refiere con pereceremos? Pues se refiere a que la persona que llega ante el juicio de Dios, cuando acaba su vida,
y no se ha arrepentido previamente, lo que queda delante de él es una terrible expectativa de juicio y de condenación, de la que nunca será librado por toda la eternidad. Es importante, antes de abandonar este mundo, haberse arrepentido, haberse reconciliado con Dios. Ahora, ¿por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Bueno, porque el pecado, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y el pecado, esta palabra, el pecado es la clave de nuestros problemas. Es verdad que en nuestra cultura contemporánea cada vez se usa, es más raro que las personas escuchen o utilicen el término pecado. Y no es porque haya sido sustituida por otra palabra más moderna, más, en fin, que exprese mejor el concepto. No. Es simplemente porque la idea misma de pecado, el concepto mismo ha desaparecido. Ya la gente no habla de pecado porque para ellos ya no existe el pecado. Esta es la triste realidad con la que nos encontramos cuando predicamos el Evangelio, que la gente no tiene conciencia de pecado. Lo ha eliminado de su mente, no solo de su vocabulario, que eso ya sería grave, pero es que lo ha eliminado de su vocabulario porque también lo ha eliminado de su mente, de su corazón, de todo su ser. El pecado no existe. No existe porque el hombre moderno es incapaz de hacer un juicio moral sobre nada. No discierne si algo es bueno o es malo. Simplemente hace las cosas y prácticamente no ve nada malo en nada. Bueno, tal vez en algún crimen, algo ya muy grande, muy serio, pues pueden decir que eso es un crimen, pero no un pecado. Pero en la vida normal no hacen valor de nada, no valoran nada moralmente. Hacen cada cosa lo que les viene en gana y no dan cuentas de nadie, ni sienten cargo de conciencia por nada. O eso parece, que así actúan, ¿no? Entonces, la gente no tiene este concepto de que son pecadores ni de que exista el pecado. De hecho, si enseñamos que los hombres son pecadores, pues esto, desde luego, es una grave ofensa. Decirle a una persona que es pecadora, yo lo he experimentado en mis propias carnes, algunas personas predicándoles el Evangelio y diciéndoles que son pecadores, porque la palabra de Dios así lo dice, y demostrárselo con la Biblia, y enfadarse seriamente conmigo. La gente se siente muy indignada porque les digas que son pecadores. Pero cuando examinamos los evangelios y seguimos al Señor Jesucristo y vamos viendo cómo Él se dirigía a unos y a otros, cómo Él enseñaba, cómo Él trataba con las personas, nos damos cuenta la cantidad inmensa de veces que Él hacía referencias al pecado de todo tipo, a pecados de todo tipo. Y acusaba a personas concretas de ser pecadores, y a veces en términos bastante fuertes. Hipócritas, Juan el Bautista hizo lo mismo, generación de víboras. En fin, el Señor mismo habló de Herodes, id y decid a esa zorra, porque era un hombre perverso y maligno. En fin, el Señor acusó de pecado y señaló pecados concretos a los fariseos que eran codiciosos, que eran avaros, los condenó, que eran hipócritas, que se hacían pasar por gente religiosa. Pecados concretos los condenó en personas concretas muchas veces. Así que, aunque no está muy bien visto en nuestra cultura contemporánea ni hablar del pecado, ni decirle a las personas que son pecadoras, el hecho está en que nuestro Señor Jesucristo, que predicaba el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, partía de esta premisa, de que el hombre es pecador y el hombre tiene que arrepentirse, porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas con Dios. El pecado nos enemista con Dios y nos aleja de Dios. Ahora, ¿por qué el pecado es la clave de nuestros problemas con Dios? Bueno, en primer lugar, el pecado es como una declaración de guerra contra el soberano Dios del cielo, contra el soberano Rey del cielo. Es como una declaración de guerra. Y para esto nos tendríamos que remontar hasta el momento cuando, en los albores de la creación, cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, pues rechazaron la autoridad de Dios sobre sus vidas cuando desobedecieron el mandamiento de Dios de no comer del árbol del bien y del mal.
no solamente fue un acto de desobediencia inocente, sin más, era algo muy serio, era algo muy serio. Estaban rechazando la autoridad de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque realmente esto fue lo que les sugirió el diablo, lo que les sugirió la serpiente, lo que les dijo, lo que les garantizó es que si comían de ese árbol, ¿qué dice allí Génesis 3:5? Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Es decir, estaban rechazando la autoridad de Dios para colocarse ellos mismos en el lugar de Dios. Y esto, evidentemente, es una clara declaración de guerra contra el bendito y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Era un acto de rebeldía, rechazar a su propio Creador, la voluntad de su propio Creador para establecer la suya propia. Ignorar lo que Dios había dicho para hacer lo que ellos querían, lo que ellos, sus propias ideas. Y se atrevían a proclamar su propia autonomía e independencia de Dios, eliminando a Dios de sus vidas. Esto es algo muy, muy, muy serio, muy serio. Podemos decir que era un desafío arrogante del hombre en su deseo de ser igual a Dios. Esa historia de Génesis se reviste de mucha seriedad y las consecuencias las sufrimos todavía a día de hoy. Y lo que quería decir estaba claro. El hombre sigue en el mismo camino. Desde ese momento, desde Adán y Eva, todos los que hemos descendido de ellos, pues caminamos por la misma senda que ellos caminaron. Y en todos nosotros está arraigada esa rebeldía contra Dios. Y cada vez que Dios nos manda a hacer algo, o nos prohíbe hacer alguna cosa, inmediatamente surge dentro de nosotros el deseo de hacer todo lo contrario. Es algo increíble. Cómo esta resistencia que ofrecemos constantemente a hacer lo que Dios nos manda. Es una resistencia que el hombre natural, bueno, desde luego la tiene a flor de piel, pero incluso hasta los propios creyentes. Dios nos manda algo o Dios nos prohíbe algo y nos cuesta hacerlo. Hay como un rechazo dentro de nosotros. Lo vemos incluso desde bien pequeñitos con los niños. Les mandamos alguna cosa y siempre salen en la dirección contraria. Algunas veces los padres nos preguntamos si no deberíamos de utilizar la psicología inversa, es decir, mandarle lo contrario de lo que queramos que haga, para ver si así, desobedeciéndonos, hacen lo que queremos que hagan, ¿no? Y los hombres con Dios somos iguales. Hay una resistencia a la voluntad de Dios en nuestra vida, un rechazo de todo lo que Dios manda. Es algo tremendo en nuestras propias vidas, pero esto se aprecia también en la sociedad moderna. A nivel personal, a nivel individual lo tenemos claro, pero mírenlo también en las sociedades contemporáneas. Cada vez más, en más países, se están colocando como leyes cuestiones claramente prohibidas por la palabra de Dios. Y se dan por buenas. Hay una guerra contra Dios. No hay principio bíblico que no sea alterado en el mundo, que no sea socavado, que no sea destruido, contra el que no se atente en las sociedades modernas. Es como, en fin, el profeta Isaías hace ya 2600 años por lo menos, escribiendo acerca de la gente de su tiempo, dijo varios ayes, en fin, quejándose y lamentándose por su pueblo, por el pueblo al que él estaba predicando. Y uno de ellos es de rabiosa actualidad, porque decía Isaías en el capítulo 5 de este profeta, capítulo 5 de Isaías, y el versículo 20, dice allí: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y esa es la tendencia de nuestras sociedades.
cambiar absolutamente todo lo que Dios ha establecido en su palabra, en todos los ámbitos. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la familia, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la sociedad, en todos los niveles, todo está siendo cambiado. No se respeta ya prácticamente ningún principio de la palabra de Dios. Bueno, quedan pequeños residuos, no matarás, por ejemplo, pues sí, ese se respeta, pero todo lo demás, la inmensa mayoría de los principios, no se respetan. Y ya se dan por buenos. La gente se ríe del pecado, de lo que la Biblia llama pecado. Se ríen. Cuando les decimos que el pecado es malo, nos miran como si fuéramos extraterrestres, hablando de cosas que ellos no entienden. ¿Por qué? Se ríen de nosotros, no lo valoran y lo han cambiado todo. Y esto es porque el pecado nos revela, ha creado este daño en nosotros, nos ha colocado en esa posición de rebeldía contra Dios. Pero una rebeldía, ya digo, culpable, grave, porque es como una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. Una declaración de guerra, un acto de rebeldía. En segundo lugar, porque el pecado nos enemista con Dios. El pecado no es una travesura inocente. Algunos lo pintan así, ¿no? Una travesura inocente, como una picardía, una cosita que somos un poco pícaros, un poco traviesos. No, el pecado es algo mucho más serio. Porque el pecado es un acto de enemistad, es un acto de aborrecimiento y de desprecio contra la persona santa de Dios. Puede ser que muchas personas no manifiesten esta hostilidad contra Dios de una forma abierta. En la mayoría de los casos toma la forma habitual de la indiferencia. La persona dice que no le interesa a Dios, no le interesa lo que dice Dios en su palabra, les da lo mismo, es su indiferencia. Es como el agnóstico que se encoge de hombros y dice: yo no sé si existe Dios, tampoco tengo mucho interés en saber si existe, si no existe, y si ha dicho algo, no tengo mucho interés. No es como el ateo que dice: no, Dios no existe. No, el agnóstico se encoge de hombros, dice: yo no sé, pero tampoco me importa. Es esta indiferencia en cuanto a Dios. Y esto realmente es una tragedia, Imagínense que una mujer dice que su marido no le interesa. Pues lo que está manifestando es un grave problema, porque evidencia que el amor en el matrimonio se ha roto. Lo lógico es que hubiera una relación de amor entre el marido y la mujer. Si la mujer dice: no me interesa, es algo muy grave. Cuando el hombre dice: Dios, que es nuestro creador, no nos interesa, es algo muy serio, es algo muy serio. Usted puede decir que no le interesa el fútbol. Usted puede decir que no le interesa la música. Bueno, no pasa nada, es una cuestión de gustos, cada uno tiene sus preferencias, no pasa nada. Cada uno no le gusta eso, pero le gustarán otras cosas. Bueno, no pasa nada. Pero cuando alguien dice: no me interesa a Dios, aquel a quien debemos nuestra existencia, eso es algo realmente muy grave. Y es muy grave porque manifiesta esa profunda enemistad que hay entre el hombre y Dios. En el caso de la mujer, que digo: no me interesa mi marido, al final, ¿qué va a acabar eso? Pues ya lo sabemos, es un cáncer en nuestras sociedades modernas, va a acabar en un divorcio. Yo recuerdo con mucha tristeza a un matrimonio que estaban con problemas y estaban hablando de divorciarse, y me decían: no, si nosotros nos vamos a divorciar, pero vamos a quedar como amigos. Y les dije: no os engañéis. ¿Cómo vais a quedar como amigos si no sois amigos? Si fuerais amigos, seguiríais juntos. Si os separáis es porque no sois amigos, porque no hay amistad. Y efectivamente, se divorciaron. Y después de eso, pues intentan guardar ciertas composturas, pero normalmente pues hablan muy mal el uno del otro con cierta frecuencia, y desde luego no se quieren ni cruzar la palabra, ni la mirada, ni verse, ni tratarse de ninguna de las maneras. No hay amor, lo que hay es enemistad. Eso es a lo que nos conduce esa falta de amor por Dios. Y esa falta de interés por Dios, esa indiferencia es gravísima, gravísima. Pero es imposible tomar una posición neutra. Eso es imposible.
en una cuestión así. No se puede decir, yo ni amo a Dios ni tampoco le odio. Eso es ingenuo e irrealista. No es posible. No amarle, no amar a Dios implica necesariamente odiarle. Y usted dirá, no, hombre, qué exagerado es usted. No, bueno, no es que lo sea, no es que lo diga yo, es que lo dijo el Señor Jesucristo. No amarle es odiarle. El Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 12 y el versículo 30, dijo algo que dicho por cualquier otra persona humana sería una barbaridad, pero dicho por él, el mismo Hijo de Dios, es algo que tiene valor, que tiene un valor muy distinto. En Mateo 12:30 dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. No hay terreno neutral, como los suizos que están en tierra de nadie. Son neutrales, nunca se meten en conflictos. No existe esto, por lo menos en el terreno espiritual. No existe esto. El que no es conmigo es contra mí. La persona no se puede encoger de hombros y decir, para mí me resulta indiferente. Ya está tomando una posición. No está con el Señor, pues está contra el Señor. Esta es la idea. Ahora, ya digo que la mayoría de las personas toman esa actitud de indiferencia. No es una hostilidad abierta contra Dios, sino, pues esa indiferencia que es también muy criminal y muy asesina. Si yo voy por la calle y veo a alguien que conozco y con quien tengo una relación personal y por A, por B o por C me avergüenzo de esa persona y cambio la mirada o me cambio al otro lado de la calle para no tener que saludarle, eso es algo muy feo, eso es algo, le estoy ignorando, es como si no existiera o como si me avergonzara de ella, en cualquier caso es muy grave, ya sea avergonzarme de ella o ignorarla como si no existiera, porque es una especie de... Es exagerado, ya lo sé, pero como si lo hubiera hecho desaparecer de la faz de la tierra, como si no existiera. Cualquiera de las dos cosas es grave. La indiferencia es mucho más seria de lo que parece, pero hay otras personas que no son indiferentes, que abiertamente manifiestan el odio y su rebeldía y su enemistad contra Dios. Y esto lo observamos constantemente cuando escuchamos hablar a las personas o cuando hablamos con las personas acerca de Dios. ¿Cuántas veces nos habrá pasado, verdad, que cuando algunas personas hablas con ellas, automáticamente si les mencionas a Dios, se lanzan contra Él? Si Dios existe, ¿por qué? Y empiezan a culparle de todas las barbaridades y atrocidades que pasan en este mundo. Dios es el culpable moral de todas las desgracias, de todo lo es. Aunque luego ellos mismos, que critican a Dios, pues probablemente van a decir que no creen en Dios. Pero hombre, si no crees en Dios, ¿por qué lo criticas? Bueno, primero lo critican y después lo niegan su existencia. Usted, por lo menos aquí en España, y me temo que en Europa esto es bastante frecuente, pero aquí en España lo tengo clarísimo. En todos los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, en los libros que se editen aquí, en todos ellos, cada vez que se habla de la Biblia, que se habla de Dios, que se hablan de los principios cristianos, siempre, en un 90 casi siempre prácticamente, que se habla de todo esto, es para ridiculizar, para menospreciar, para menosvalorar todo lo que Dios diga, todo lo que la palabra de Dios diga, todo lo que Dios es. Es eso, menosprecio, ridiculizar, reírse de las cosas, siempre en tono de burla. Es doloroso para los creyentes escuchar esto, porque no tienen ningún respeto. Otra cosa es contra la religión musulmana. En España se andarán con mucho cuidado de reírse del Corán, de reírse de los musulmanes. Ahí hay, como saben que algunas ramas del Islam pues son muy radicales y se pueden enfadar y tomar actitudes muy violentas, pues la gente se cuida mucho. Pero como saben que los cristianos, el Señor Jesucristo nos enseñó a poner la otra mejilla y a no devolver mal por mal, pues se ríen de Dios y se ríen de la Biblia y se ríen de todo. Es una hostilidad abierta contra Dios y lo hacen con orgullo, sin disimular su odio. Es algo doloroso, especialmente para los creyentes. La gente de nuestro mundo ha eliminado a Dios de sus vidas porque lo odian. Y ahora lo quieren hacer desaparecer también de la sociedad, de las instituciones.
Mucho cuidado con hablar de Dios en un colegio, en cualquier... Bueno, es que te pueden despedir, un profesor que se le ocurra hablar a sus alumnos de Dios. Terrible, terrible. Cualquier manifestación religiosa ya es algo... Las únicas manifestaciones religiosas que va a encontrar aquí en España pues son manifestaciones de carácter social, pues actos sociales, una boda, una procesión, cositas, un entierro, cosas de estas. Pero que alguien pueda hablar de Dios, no. Dios lo han eliminado de sus vidas y de la sociedad. Es algo terrible, terrible. Así que comprobamos esto constantemente, pero aquí es donde nos llama la atención esta diferencia que hay entre el odio que el hombre manifiesta hacia Dios y el amor que Dios manifiesta hacia el hombre. Es algo tan paradójico, el contraste es tan fuerte, Dios amando intensamente a la humanidad perdida hasta el punto de entregar a su propio Hijo para morir, para salvarnos a los hombres, y por otro lado el hombre queriendo que Dios desaparezca, como si no hubiera existido, como si no le debiéramos nada, como si no estuviera, como si no tuviera nada que decirnos. Fuera, como decía aquel filósofo Nietzsche, Dios ha muerto, viva el superhombre. Esta es la actitud de muchas personas en nuestro día, en esta sociedad contemporánea. Pero ya digo, este contraste entre el amor de Dios por el hombre y el odio de Dios, el odio del hombre hacia Dios. Siempre recuerdo cuando aquella mujer samaritana con la que Jesús se encontró, el Señor le dijo, mujer, dame agua, un poco de agua. Y la mujer le dijo, ¿cómo me pides a mí, que soy una mujer samaritana, darme de beber si tú eres judío? Y no le dio. Y el Señor le dijo, si tú me pidieras del agua viva, yo te daría. Esto refleja exactamente la relación del hombre con Dios. Dios le dice al hombre, ven, obedece mis... No, yo no. Pero Dios dice, pues yo daría todo lo que tengo por ti, para que tú fueras feliz. Este es el contraste. Hay unos versículos clarísimos que nos marcan esto, ¿no? Y que son bien conocidos, por otro lado, seguro que ustedes los recuerdan. En Juan capítulo 3, el versículo 16, un versículo de oro, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense cómo ha empezado. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. ¿De qué manera ha sido eso? Que ha dado a su Hijo unigénito. Y dice a continuación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Notamos esta diferencia, ¿no? Dios ama al mundo de tal manera. Da a su Hijo. La luz viene al mundo. ¿Qué hace el hombre? Aman las tinieblas. Y cuando Dios se acerca a ellos, ellos huyen de Dios. No quieren trato. ¿Cuál es el problema? El problema, como estamos diciendo, es el pecado. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El pecado es el problema de esta enemistad. El hombre no quiere creer en Dios porque Dios reprende sus pecados y ellos aman sus pecados. Quieren vivir en una forma de vida que no agrada a Dios y quieren separarse de Dios por eso. Así que el pecado nos enemista con Dios. Y en tercer lugar, el pecado atenta contra la justicia de Dios. Y esto es también un problema muy serio. El pecado atenta contra la justicia de Dios. Dios es justo. Dios ama la justicia.
y por lo tanto Dios aborrece la injusticia. Así que, puesto que el pecado, tal como es descrito en Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 4, puesto que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, dice aquí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Puesto que el pecado es una infracción de la ley, es una injusticia, Dios lo aborrece. Dios lo aborrece, porque atenta contra su justicia. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 1 y versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios no puede ver la injusticia, no puede ver el pecado. Dios no es neutral, no es moralmente indiferente frente al pecado. Todo lo contrario, su santidad le lleva a repudiar, a rechazar con todas sus fuerzas, a juzgarlo con toda firmeza el pecado. Por lo tanto, el pecado es una barrera entre Dios y las personas. Dice el Salmo 7, versículo 11, Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El pecador rompe, el pecador y el pecado rompen el orden moral que Dios ha establecido en este mundo y conduce, el pecado siempre es malo, conduce a la catástrofe moral y espiritual del hombre. El pecado es el causante de todos los males que tenemos en este mundo. No culpemos a Dios. Dios nunca ha dicho a los hombres que se metan en guerras. Dios nunca ha dicho a los hombres que sean violentos, que mientan, que sean infieles en sus matrimonios, que sean desobedientes a los padres. Dios no ha dicho nada de todo eso. Sí que ha dicho todo lo contrario. Pues el pecado rompe todos los fundamentos morales de la sociedad. Impide que podamos vivir en armonía, en paz. Por lo tanto, el pecado es un problema de cara a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque si Dios permitiera un solo pecado o un solo pecador en el reino de Dios, automáticamente ya tendríamos lo que tenemos aquí. El pecado es malvado, es maligno. El pecado es terrible. Cuando el apóstol Juan, hablando en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, de la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de los cielos nuevos y tierra nueva, bueno, esa manifestación gloriosa y todavía futura del reino de Dios sobre esta tierra, pues dice allí en el capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El pecado es un obstáculo para la relación con Dios y para entrar en el cielo. Ningún pecador que no haya sido perdonado, justificado y limpiado de sus pecados podrá entrar en el reino de Dios. Si entrara, sería un reino terrible, terrible. Volveríamos a repetir seguramente lo que ya tenemos aquí. El pecado es la causa de nuestros problemas y de nuestra separación de Dios. Entonces, una vez que hemos visto que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios y hemos pensado también en por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque el pecado es la clave de nuestra separación de Dios, ahora tenemos que preguntarnos algo realmente importante también. ¿Qué es el arrepentimiento? Y podríamos decir que el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios. Nuestra independencia, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Nuestra enemistad, nuestra rebelión contra Dios. Abandonar todo eso para volvernos a su justicia. Volver a respetar los principios de Dios, a la persona de Dios. Esto nos llevará a aborrecer el pecado, a odiar el pecado.
y también nos llevará a tener un deseo positivo de hacer su voluntad, de dejar que el Señor rija nuestras vidas. Es una decisión firme, consecuente, bien valorada de cambiar de bando, de cambiar del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hablaba de esto, ustedes se acuerdan en Colosenses capítulo 1 y los versículos 13 y 14, dice, el cual, hablando acerca de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un cambio de bando. Por lo tanto, el arrepentimiento implica una nueva mentalidad, nuevos deseos, una nueva voluntad también de agradar a nuestro Rey. El arrepentimiento no se trata únicamente de corregir algunos pequeños defectos de nuestro carácter. Bueno, es que tengo mal genio, a ver si mejoro un poco esta faceta. No, no es eso, no es cambiar pequeños defectos de nuestra personalidad o adquirir una nueva rutina religiosa. Voy a empezar a ir un poco más a la iglesia, o voy a empezar a ayunar, o voy a empezar a diezmar. No se trata de esto. El arrepentimiento es algo infinitamente más radical. Implica permitir que Dios asuma todo, fíjense bien en esto, todo el control de nuestra vida. Y va a ser un cambio tan radical que va a cambiar nuestra relación con respecto a Dios, que va a cambiar nuestra relación con respecto a nosotros mismos, a cómo vemos el pecado, a cómo entendemos la justicia. Nuestra vida tendrá una nueva dirección, una nueva perspectiva, nuevas expectativas, nuevos compromisos. El arrepentimiento abarcará un cambio en nuestro intelecto, abarcará cambios en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Cambios, muchos cambios, pero dirigidos todos ellos para que nuevamente Dios tenga la absoluta supremacía, todo el control sobre nuestras vidas, tenga el derecho que solamente legítimamente le corresponde a Él sobre nuestras vidas como nuestro Creador, como aquel que tiene el derecho de gobernarnos y de dirigirnos. Eso implica este cambio de bando, eso implica el arrepentimiento. Ahora, como estaba diciendo, va a implicar un cambio del intelecto, de las emociones y de la voluntad. Hay 3 palabras en el griego que hacen referencia a al arrepentimiento en estas 3 facetas. Yo no les voy a aburrir con el griego, pero sí que vamos a pensar por un momento cómo afecta el arrepentimiento a estas 3 áreas de nuestro ser: intelecto, emociones y voluntad. En primer lugar, el arrepentimiento implica un cambio radical en el modo de pensar, en el modo de entender la gravedad que tiene el pecado. Que tiene el pecado como una afrenta contra el Dios Santo. Y por lo tanto también nos lleva a entender y a aceptar mentalmente que nuestros pecados, como una ofensa grave contra Dios que es, pues merece también, despierta su ira y merece un justo castigo por parte de Dios hacia el hombre pecador. Empezamos a entender las cosas de otra manera. Antes pensábamos en el pecado y seguramente hasta nos reíamos del pecado y hacíamos chistes y bromas con el pecado. Ahora no, ahora vemos que el pecado atenta contra la santidad de Dios y vemos que eso es grave. Así que, por un lado esto. Por otro lado, entendemos y aceptamos nuestra propia responsabilidad como pecadores, en nuestra condición como pecadores. Aceptamos, lo entendemos y lo aceptamos, nuestra completa bancarrota espiritual delante de Dios. Hemos fracasado delante de Dios, no hemos llegado a la meta, a cumplir las expectativas de Dios sobre nuestra vida. Hemos fracasado, somos unos fracasados moralmente. No cumplimos con lo que Dios quiere que cumplamos, no podemos. Entonces entendemos todo esto, entendemos nuestra condición. Y como decía aquel publicano
del que el Señor habló en aquella parábola en Lucas 18:13, que oraba a Dios desde la parte de atrás del templo, avergonzado. Una vez que uno ha entendido esto, pues ora a Dios como aquel hombre: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto es importante. Entonces, primeramente, ¿cómo afecta el arrepentimiento a nuestra mente? Entendemos la gravedad del pecado y sus implicaciones. Pero por otro lado, también empieza por ahí. Hay un cambio de pensamiento en otra dirección, en relación a quién es Dios, a quién es nuestro Señor Jesucristo y el lugar que Él debe de ocupar en nuestras vidas. Hasta el momento en que nos arrepentimos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos lo que nos da la real gana, lo que nos viene en gana. No damos cuentas a nadie. Lo que nos apetece, eso es lo que hacemos. Pero a partir de ese momento vamos a dar importancia al Señor Jesucristo. ¿Y qué importancia le vamos a dar? Pues va a sustituirnos a nosotros. Nosotros vamos a negarnos a nosotros mismos, vamos a dejar de hacer lo que nos da la real gana para hacer lo que Él quiere, porque empezamos a entender, hay un cambio en nuestra mente en cuanto a la importancia que debe de tener el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hay un cambio. ¿Y qué lugar es ese? Bueno, ya lo estoy diciendo, es el lugar supremo de gobierno de nuestras vidas. Es como si le cediéramos la llave para que Él dirija, para que Él maneje el coche, para que Él lleve el coche, conduzca el coche, para que Él conduzca nuestras vidas y guíe nuestras vidas. Él tiene la llave. Y esta posición es la de Señor. Esto es fundamental, pero no el término Señor como lo usamos muchas veces en nuestra sociedad moderna, el Señor tal o el Señor cual, como una especie de cortesía, de deferencia hacia las personas. No tiene nada que ver con esto. Es Señor en el sentido en que se utilizaba en el mundo antiguo. El Señor como el emperador al que reclamaba ser reconocido como Señor, dueño absoluto de las vidas de los hombres. Eso es lo que queremos decir cuando llegamos a cambiar nuestra mentalidad acerca de quién es Jesús, porque le damos ese lugar que le corresponde. El Señor, el que tiene el derecho absoluto en nuestras vidas para gobernarlas. Al fin y al cabo, si no reconocemos eso, nunca podremos ser salvados. Esto es una declaración de fe que está ahí en Romanos, en el capítulo 10, en los versículos 8 y 9, seguro que ustedes lo recuerdan. Romanos capítulo 10 y versículos 8 y 9. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esta palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Antes del arrepentimiento, para nosotros Dios no tenía importancia. El Señor Jesucristo tampoco. Ahora hay un cambio de mente. Y entendemos que Él debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, un cambio de mente. Un cambio también, importante también, en nuestra manera de sentir, en nuestras emociones. Desde este punto de vista, el arrepentimiento va acompañado normalmente con un sentimiento de tristeza, de pesar por los pecados que hemos cometido. En el Antiguo Testamento, seguro que ustedes recuerdan, porque era frecuente que cuando una persona se arrepentía en cilicio, se arrepentía en ceniza, es decir, se cambiaba sus vestimentas por el cilicio, esa tela áspera. Era una forma de manifestar su dolor interno, manifestarlo de forma externa. Se sentaba en ceniza o se cubría de ceniza como símbolo también de dolor, de pesar, de luto. Esta es la idea. Ustedes pueden ver esto, por ejemplo, por solamente dos citas en Job, capítulo 42, versículo 6, y también en el libro de Jonás, en el capítulo 3, los versículos 5 y 6. Ahora, en este punto es importante que aclare que sentir dolor por algo que hemos hecho mal o por algo que el Señor nos ha dicho mal no quiere decir necesariamente que nos hemos arrepentido. Ustedes recuerdan seguro el caso de aquel joven rico que fue a ver a Jesús
y Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, hubo ahí una pequeña intercambio de ideas. Bueno, los mandamientos conoces, le dijo Jesús. Empezó por la ley, por donde empezaría siempre un buen evangelista. O el hombre entiende que es un pecador o no hay nada que predicarle. ¿Qué dice la ley? La ley manifiesta nuestro pecado, pero aquel hombre, no sé cómo medía las cosas, pero él dijo, Señor, todo esto lo he cumplido desde que soy joven. Yo no me lo creo. No me lo creo porque nadie cumple la ley, él tampoco. Pero bueno, pues si esto falla, vamos entonces a ver si realmente, o el Señor dijo, vamos a ver si realmente tienes este amor por Dios y por el prójimo, que al fin y al cabo es el resumen de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba práctica de si amas tanto a Dios y al prójimo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces el joven rico, de repente, habían puesto el dedo en la llaga, ahí es donde le dolía. Y entonces se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, pero no se fue arrepentido. Sintió tristeza por lo que Jesús le dijo, pero no cambió de rumbo, se fue, simplemente se fue. Otro caso muy notorio, muy conocido, es el de Judas, que fue apóstol. Fue apóstol y fue el que entregó al Señor Jesucristo y además robaba de la bolsa, nos dice el evangelista Juan. Bueno, un personaje siniestro allí donde los haya. Pues después de haber traicionado a Jesús por 30 monedas de plata, fue y devolvió el dinero al sumo sacerdote y a los sacerdotes porque se dio cuenta de que lo había hecho mal. ¿Quiere decir que se había arrepentido? Bueno, él estaba dolido por lo que había hecho, pero ¿se fue arrepentido? No. Simplemente sentía dolor por ello, pero no tenía en la mente estos otros conceptos de cómo el arrepentimiento influye cambiando la mente y cambiando la voluntad, como vamos a ver inmediatamente. Él no cambió de concepto en cuanto a la necesidad de arrepentirse, la gravedad del pecado, la posición que el Señor Jesucristo tenía que tener, ni cambió tampoco su voluntad, no cambió de camino, simplemente entregó eso porque se había dado cuenta que había hecho algo mal. Y hay personas que pues actúan así también, ¿no? A veces hacen cosas mal en la vida y se arrepienten de una cosa que han hecho, algo que les duele mucho, un fracaso, no sé, a veces veo a los jóvenes a veces en mi propia iglesia les decimos estudia, que te veo que no estás haciendo nada, que no te estás tomando en serio la cosa. Sí, voy muy bien. Y pues, se ponen gallitos incluso y se sienten que se comen el mundo y que ellos pueden con todo y les dices que mira que yo ya soy padre, que ya he pasado por esto. Yo, sí. Cuando llegan las notas, suspenso. Y ese día están derrumbados, caídos por el suelo, lloran como magdalenas, pobrecillos. Están tristes y dolidos porque han llegado las notas y tienen los suspensos. ¿Y qué? ¿Cuánto les dura eso? Bueno, pues dos días en el mejor de los casos, 3, bueno, excepcionalmente tal vez. Y luego ya están otra vez igual, y a la siguiente evaluación, al siguiente curso, otra vez la misma historia. No cambian. Pueden sentir dolor por algo concreto, pero eso, en el arrepentimiento auténtico hay dolor por el pecado. Pero no cada vez que alguien se duele por el pecado quiere decir que eso implica un arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que hace falta para la salvación y para entrar en el reino de Dios. A veces es simplemente eso que digo, pues pesar porque nos damos cuenta de algo muy evidente, lo hemos hecho mal, nos hemos equivocado y es tan evidente a los ojos de todos los demás que nos avergüenza, ¿no? Pero no va más de ahí. Pero el verdadero arrepentimiento sí que tiene este componente de dolor, de tristeza, sobre todo por haber ofendido a Dios, a un Dios al que amamos y queremos honrar. Y en tercer lugar, el arrepentimiento tiene que ver con la voluntad, y aquí implica un cambio en la manera de vivir, un cambio en la voluntad de la persona, una determinación firme de abandonar una forma de vida para cambiarla por otra nueva, radicalmente distinta. Si antes éramos desobedientes a Dios y éramos obstinados en esa rebeldía contra Dios, ahora cambiamos, dejamos de luchar contra Dios y nos rendimos a su voluntad para hacer lo que a Él le agrada.
Esto es el verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de voluntad, un cambio de mente, donde están implicadas también nuestras emociones, y eso concluye finalmente con un cambio de voluntad, un cambio de dirección en nuestra vida, de camino. Ya para terminar, hay un ejemplo bíblico que es muy sencillo, muy gráfico y que ilustra precisamente estos tres aspectos del arrepentimiento. El Señor contó una parábola, la parábola del hijo pródigo, ustedes la encuentran en Lucas en el capítulo 15, y es este hombre que deshonró gravemente a su padre, dijo, estando vivo el padre todavía, dame mis bienes, que me quiero ir a vivir por ahí como a mí me dé la gana, yo no quiero seguir respetándote, ni quiero hacer las cosas como se hacen en esta casa, yo ya soy joven y yo ya soy mayorcito y quiero hacer las cosas a mi aire y por mi cuenta. Algo parecido como Adán y Eva, pero en este otro ambiente. Y el padre, que simboliza en la parábola, en Lucas 15, del 11 al 24, simboliza a Dios mismo, pues el padre dice, bien, yo no obligo a nadie a que esté en la casa, sujetándose a estas normas de conducta, ni puedo obligar a nadie a que me ame ni a que me respete. Si tú quieres optar por ese camino, Dios da libertad. Él ya conoce las consecuencias que va a traer el pecado para el hombre. Bueno, ahora el joven se fue y vivió como a él le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana. Le duraron los bienes que había heredado del padre, heredado en vida, que esto era una ofensa gravísima, insisto, gravísima, ¿eh? Pues vivió perdidamente y los bienes le duraron poco. Mientras tenía dinero, tuvo también muchos amigos, pero una vez que el dinero faltó, como suele ser normal, los amigos también desaparecieron. Y ahora este joven, este hijo pródigo, está, bueno, pues en un estado lamentable. Había malgastado todo su dinero, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Esto era inimaginable para un judío, que el cerdo era un animal prohibido, ya saben ustedes. Un judío no cuidaría cerdos, no estaba dentro de su dieta y era de los animales prohibidos que además les harían inmundos ceremonialmente, bueno, todas esas cosas que ustedes han leído seguro en Levítico. Bueno, pues ahora está en esta situación deplorable, triste, penosa, digna de compasión. Y entonces empieza a reflexionar, hay un cambio en su mente. Empieza a reflexionar, tiene capacidad mental para darse cuenta de las cosas. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El versículo 17. Empieza a darse cuenta de las cosas y empieza a haber cambios en su forma de pensar. Y entonces, pues reconoce también las consecuencias de su pecado y reconoce también su propio pecado, de tal manera que piensa en volver a su padre y decírselo. Y él estaba preparando ya su discurso para cuando llegara a la casa del padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículos 18 y 19. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se dan cuenta del cambio mental que ha habido en este hombre? Todo ha surgido de un proceso de reflexión que comienza en la propia mente. Normalmente ese proceso de reflexión viene iluminado y viene ayudado por la palabra de Dios que nos enseña el pecado y su gravedad. Bueno, la parábola no nos habla de esto, pero bueno, por otros sitios podríamos decir que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, pero bueno, no es nuestro tema ahora. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Ahora lo que estamos viendo es que hay este proceso de reflexión y de dar importancia al pecado y aceptar las consecuencias del pecado en su vida. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? El joven, ¿cómo veía el pecado antes? Pues era vivir alegremente la vida y disfrutarlo. No ponía problemas a vivir en el pecado. Todo lo contrario, se fue de casa de su padre porque quería vivir en el pecado. Se fue de casa de su padre porque no quería respetar las normas que había allí y se fue a otro sitio donde pudiera vivir rompiendo esas normas. Algunos hijos a veces son así y rompen el corazón de los padres, qué duda cabe. Pues el hijo en un momento determinado reflexionó
he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense también que dice he pecado, podría haber dicho solamente contra ti, pero no, he pecado contra el cielo y contra ti, porque el pecado, este joven lo entendió, es ante todo una ofensa contra el Dios santo. Por eso dice contra el cielo. Ya saben que los judíos muchas veces cambiaban la palabra Dios, porque el nombre sagrado de Dios no lo querían usar, y lo sustituían por cielo. El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. Bueno, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, dice aquí. Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Empieza a entender las cosas de manera totalmente diferente de lo que hasta ese momento había entendido. En segundo lugar, a nivel emocional, a nivel de sus sentimientos, siente vergüenza y dolor por su pecado. Y esto se aprecia cuando en el versículo 21 dice, iré a mi padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Era su hijo, un hijo nunca deja de ser un hijo. Pero él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ustedes notan detrás de estas palabras el profundo sentido de vergüenza que inunda a este joven? Está sintiendo vergüenza por lo que ha hecho. No soy digno de ser llamado tu hijo. No es este joven que volvía a la casa del padre porque se le había acabado el dinero. Aquí estoy yo y como si no pasara nada y de broma. No, ese hombre va humillado. El dolor, la vergüenza, la humillación por el pecado. Sus emociones están quebrantadas. Y en tercer lugar, pues toma una decisión. Y esto tiene que ver con su voluntad. Iré a mi padre. Y de hecho fue, porque inmediatamente se levantó para ir a la casa del padre. Hay un cambio. De nada habría servido decir, pues sí, lo he hecho mal, qué vergüenza, ya no me merezco ser hijo de mi padre, pero me quedo aquí. No, me levantaré. Y dice, se levantó y fue. Y estas tres condiciones, el entender la gravedad del pecado y aceptar sus consecuencias, el sentir vergüenza por el pecado y aceptar también que hemos perdido todos los privilegios y tomar la decisión firme en nuestra voluntad de volver a casa del Padre, pues eso es lo que finalmente trae la bendición. Porque, ¿qué ocurrió aquí en esta parábola? Pues que el Padre estaba esperándole, cada día salía esperando que regresara. Y cuando le vio llegar a lo lejos todavía, pues fue hacia él y se abrazó al hijo. Y el hijo empezó a intentar explicar todo el discurso que llevaba preparado y que tantas veces había ensayado, pero el padre no le dejó concluirlo. Y entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, viene la bendición. ¿Y en qué consiste la bendición? Bueno, pues está aquí, ¿no? En los versículos 22 en adelante. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces de nuevo vuelve a estar el anillo, recupera la dignidad, de eso trata este asunto, el vestido nuevo, no esos harapos, esas ropas sucias y malolientes de haber estado con los cerdos, un vestido nuevo, el beso del Padre, el gozo familiar, la fiesta, como dice en otro sitio el Señor, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Claro, mucho más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, esos no dan gozo a nadie. Pero el pecador realmente arrepentido trae gozo. Pero el arrepentimiento implica pasar por todo esto. Entonces, al concluir nuestra sesión ahora, déjenme que les pregunte, ¿han experimentado este arrepentimiento genuino que les ha llevado a acercarse a Dios nuevamente? Si no lo han hecho, permítanme que en el nombre del Señor les diga que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios, no es mío. Yo al fin y al cabo no soy nadie. Yo soy un ser humano que hace ya 35 años me arrepentí de mis pecados y cambié de bando. Esto ya se lo he explicado otras veces. Y ahora les animo en el nombre del Señor a que hagan lo mismo, que se reconcilien con Dios, que se arrepientan de sus pecados de esta forma,
que entiendan la gravedad de sus pecados y busquen a Dios, porque Dios está esperándoles con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. Dios quiere restaurarles a ese estado de bendición que perdimos como hombres pecadores cuando nos apartamos de Dios. Dios les está esperando. En Dios hay bendiciones nuevamente. Las buenas noticias del Evangelio del reino de Dios son esas. Dios nos debería de haber cerrado la puerta definitivamente, pero Dios la abre y sale a invitarnos para que entremos, pero pone sus condiciones. Él es el soberano Dios. Y la primera de esas condiciones es el arrepentimiento. Si no lo ha hecho, arrepiéntase. Hay grandes bendiciones detrás de ello. Pues gracias por su atención y que Dios le bendiga ricamente.